Pero Éxodo 20, verso 12, cuando lo tiene, diga amén. Dice lo siguiente, conforme a los mandamientos que recibió Moisés de parte del Señor. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hagamos una oración. Señor Jesús, una vez más hemos venido en esta noche reconociendo que tú eres el invitado de honor en esta noche, Señor. Que en medio de esta congregación tu nombre será levantado en alto, exaltado de nuevo, Señor. Y que la palabra que tienes preparada para nosotros no va a regresar vacía, sino lo vamos a tomar, ponerlo en obra y saber, Señor, que va a causar un efecto tremendo y una buena consecuencia en los días postreros. Tú eres el expositor santo, tú eres el invitado de honor, y a ti te damos toda la honra, todo el honor, la exaltación y homenaje en esta noche, Señor. Gracias por todos aquellos que están aquí en esta instalación. También todos aquellos que de una manera están sintonizados por los medios de comunicación, por las redes sociales, por la radio. Y te pido, Señor, que esta palabra también llegue a los corazones de aquellos que nos ven en este momento. Espíritu Santo, háblanos y que tú seas exaltado y glorificado una vez más en este momento. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar sus asientos en este día. Dándole continuación y sin más preámbulos sobre lo que quiero yo tocar con ustedes, recordarán de que el apóstol el día domingo en la mañana tocó sobre la deshonra y los puntos que enfatizó, que dio por ejemplo. Es lo que se está viendo ahora en el cuerpo de Cristo. Y me llamó la atención mucho sobre los códigos del reino. Da conmigo, códigos. Y vemos que si uno altera el código de la honra, vemos de que uno mismo levanta una muralla, un muro, para que la bendición no venga sobre la vida del creyente. Y vemos que los principios del reino, lo que hemos nosotros vivido últimamente en estos años, es que el que honra al Señor, también el Señor lo honrará. El que lo honra en la parte económica, también será recompensado en la parte económica. El que lo honra en su servicio, también eso se va a reflejar en los días postreros. El que lo honra conforme a la obediencia, también uno va a ver la fidelidad del Señor recompensado. También el que lo honra con temor, con respeto, con reverencia, vemos que esos principios, esos pasos o fundamentales provoca que el reino de los cielos venga y que dé la respuesta a nuestro favor. Entonces, lo que quiero yo comenzar de nuevo es lo que dice versículo 12, donde dice honrar a nuestros padres, honrarlos de tal manera, porque vemos que la buena consecuencia en honrar son dos aspectos que quiero una vez más traer a su memoria. Uno es, prolongamos nuestros días, y usted sabe que la vida, el vivir es un don de Dios, es un regalo hermoso que se nos ha concedido desde que dimos luz a esta tierra. Y venimos con propósito, venimos para desarrollar la comisión de Dios. Y la comisión de Dios se desarrolla o se manifiesta en muchas distintas maneras, pero el Señor será glorificado en esta tierra terrenal. Y vemos que los días son días que debemos de aprovecharlas. Debemos de nosotros siempre poner las manos en el arado, trabajar lo más que se pueda, poder producir las cosas que Dios nos ha encomendado y poder dejar un buen legado en esta tierra. Entonces vemos que la honra en su beneficio, en su recompensa,
extiende nuestros días, prolonga nuestros días. Y no son cualquier día, sino son días abundantes. Son días en los cuales veremos milagros de parte de Dios. Veremos hazañas de parte de Dios. Veremos la mano del Señor recompensado de una manera u otra en cualquier circunstancia que la vida nos lleva. Y diga conmigo, no serán días malos, sino días buenos. Y esto también me hace recordar donde dice Salmos 23:6, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Ya conmigo, largos días. Entonces, uno de los beneficios de la honra es que nosotros veremos buenos días. Si estás viviendo ya buenos días, te felicito. Dale gloria a Dios por los días o la temporada que estás viviendo. Pero tengo buenas noticias. Apenas es el comienzo, es el principio. Apenas has entrado a esa dimensión tan hermosa donde las palabras del Señor son siempre amén. Pero vendrán mayores glorias, vendrán días más adecuados para ti, para tu familia, para todos aquellos alrededor. Pero la base o el código fundamental es honrar a nuestros padres. Ahora, la Biblia en sí relata o marca nos dice que debemos de honrar a nuestros padres en la carne. Pero vemos también en las Escrituras, en las cartas de Pablo, que Pablo enfatiza mucho de los hijos de la fe. Enfatiza mucho sobre los discípulos. Enfatiza mucho de que el que no es digno de dejar a sus padres o dejar a los parientes, el que no es digno de dejar todo por causa de mí, entonces no tendrá una recompensa en los días venideros. Y vemos que la honra también se puede manifestar con nuestros consejeros, se puede manifestar con nuestros mentores, se puede también manifestar y poner en obra con aquellos que Dios ha puesto como autoridad, pero sobre todo como mentores espirituales, líderes que toman la función paterna sobre nuestras vidas. Y también a ellos debemos de honrarlos de una manera y otra. Sabemos que el buen pastor es Cristo. ¿Verdad conmigo? Él es el buen pastor. Él da su vida por las ovejas. Pero también Dios ha delegado hombres, mujeres, a un grupo que también toman esa función aquí en la tierra, que son representantes del reino de Él, que son, digamos, hombres que Dios ha puesto genuinamente en esta tierra, en la cual debemos también nosotros someternos bajo de ellos para nuestro propio beneficio, para poder nosotros ser recompensados en los días venideros. Entonces, repito de nuevo, y perdón por la redundancia hoy en esta noche, pero honrar a nuestros padres en la carne y honrar a nuestros aún padres en la fe nos ayuda a prolongar nuestros días. ¿Y cuántos aman la vida que tienen en Cristo Jesús? Yo sé que el que comenzó la buena obra, Él lo va a perfeccionar, ¿sí o no? Entonces la perfección va a llegar a nuestras vidas, y quizás en el presente ahora uno está diciendo, es que ahorita no estoy tan contento con la vida o con las circunstancias que estoy viviendo. Relax, brother, relax, sister. Las cosas se van a mejorar en los días que vienen. Pero la vida es un regalo, la vida es un don. La vida es algo que Dios nos ha dado a nosotros, no para simplemente estar en existencia, sino darle sazón al tiempo que tenemos, darle un propósito por el cual estamos vivos y poder nosotros llevar los avances del reino de Dios a la generación venidera. Entonces el honrar me beneficia, el honrar me trae recompensa, el honrar me prolonga los días, que serán mayores días, que serán días de abundancia, días de bendición, días en la cual veremos la fidelidad del Señor cumpliéndose en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Y ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, vemos que ahora en día la deshonra, que es todo lo opuesto que debemos nosotros hacer. Ustedes recordarán que el objetivo es honrar, es
Es nosotros entender de que el reino del Señor o los principios del Señor son más elevadas que uno mismo. Y tenemos que entender de que honrar a aquellos que están sobre nosotros es poder llevar los avances del reino del Señor de nuestra vida. Pero hoy en día está el peligro, en estos últimos tiempos está la deshonra del hogar, como decía el apóstol Víctor el día domingo, está la deshonra de los matrimonios, está la deshonra familiar. Y ahora en día nosotros hemos perdido también hemos tenido una falta de respeto de lo que es el mundo espiritual y cómo el mundo espiritual se mueve de tal manera. Y usando esa base, vemos nosotros en Génesis capítulo 9, vaya conmigo a Génesis capítulo 9, vemos de nuevo la historia de Noé y sus hijos, en la cual se presentó una circunstancia muy, muy difícil en la vida de Noé. Vemos de que pues le encantaba el vino, le encantaba el tomar excesamente de lo normal. O quizás llegó una temporada en la vida de Noé que dijo, para calmar el estrés, para bajar la ansiedad un poco, o para poder aliviarme un poco, me voy a echar unos traguitos y eso va por lo menos distraerme de las preocupaciones de la vida. Y vemos que Noé en sí pues se echa sus tragos, se emborracha, y de repente usted sabe la historia, lo que dice lo siguiente sobre los hijos, uno en particular viendo la desnudez de su padre. Y verso 20, leamos lo que dice una vez más. Usted sé que recordará esta historia, dice lo siguiente: entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y verso 21, y bebió el vino y se embriagó. Diga conmigo, embriaguez, o se embriagó. Y dice lo siguiente: y se desnudó en medio de su tienda. Quiero recalcar rápidamente que la tienda en sí es el lugar íntimo, es el lugar donde los que realmente te conocen no son los vecinos alrededor, sino son tus propios hijos, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. Ellos te reconocen tal como eres. Y verso 22 dice: y Cam, uno de los 3 hijos de él, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Y quiero traer a su atención que los hijos de Noé es una representación de la intimidad y la cercanía que tuvo Noé con su familia. Y usted sabe que cuando alguien te abre el corazón, te abre las puertas del hogar, las puertas de su corazón, es algo valioso, es algo hermoso, porque en sí, cuando alguien se expone en abrir su corazón a otra persona, lo que está haciendo realmente es reposando una área muy vulnerable a los hombros de otra persona. Y la persona que lleva esa confianza, o que se le ha dado esa confianza sobre tal persona que le ha reposado las áreas vulnerables de su vida, tiene la responsabilidad de estar discreto lo más que se pueda, porque no cualquiera uno se va a abrir fácilmente y exponer, digamos, sus áreas, sus deficiencias, o exponer las áreas débiles que uno está pasando. Pero vemos de que Cam, y vemos que sus otros 2 hermanos, Sem y Jafet, llevaban ese privilegio, esa confianza con su padre. Y de repente cuando se da esta circunstancia, se da esta situación, vemos que Sem y Jafet eran hijos prudentes, hijos que reconocieron muy bien de que nuestro propósito aquí, nuestra prioridad acá no es difamar o poner a mal las debilidades de nuestro padre. Pero uno de los 3, Cam, que también llevaba ese privilegio, de repente cuando su padre no estaba conscientemente, o los 5 sentidos no estaban adecuadamente conectados de nuevo, Cam comienza a difamarlo. Cam comienza
va vulnerablemente de su padre, va con sus hermanos, le dice, mira, vi la desnudez de mi padre, vi estas cosas que él tiene que, digamos, por ejemplo, es un ejemplo, cosas que él tiene que mejorar, desarrollar, y lo hizo detrás de las espaldas de su padre. Y ahora, verso 24 me llama la atención, que dice lo siguiente: cuando Noé despertó de su embriaguez, o del vino, y supo lo que su hijo menor le había hecho, vea la mala cosecha, la mala consecuencia que le vino entonces a la vida de Cam. Vea esto, dice, maldito, diga conmigo, maldito seas, Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Ahora, esta declaración tiene mucho peso en esta noche, porque cuando alguien comienza a deshonrar a aquellos que te han llamado a un círculo tan íntimo, tan precioso, a un nivel exclusivo donde no cualquiera se le da ese derecho de tomar, la recompensa al final, de conmigo, es destrucción. Destrucción es ser derrotado, es entender de que ahora ya los intereses del corazón que estaban dentro de ti ya no se van a cumplir, sino ahora tu labor, tu esfuerzo, todo tu anhelo, todo tu servidumbre no va a ser el beneficio tuyo ahora, sino va a ser al beneficio a otros. ¿Están conmigo en esta noche? Entonces, una vez más dice, maldito seas, Canaán, siervo de siervos. ¿Qué le está diciendo? Serás esclavos de los parientes de tus hermanos. Y un esclavo, si tengo yo bien entendido, no tiene derechos. Un esclavo no tiene recompensa. Un esclavo no tiene beneficios. Un esclavo en sí, su propósito en la vida es beneficiar los intereses de otros, tomar en cuenta los deseos de otros y entender que al final del día todo el labor, todo el esfuerzo que un esclavo hizo tal día se repite para el día de mañana. En sí pierde el sazón de la vida, pierde el chiste de lo que la bendición da cuando uno se somete a la honra de Dios. Entonces Cam, en su gran error, recibe por herencia y recibe por cosecha la maldición de la cabeza. Este es el riesgo tan grande que llevamos, que cuando uno comienza a deshonrar a aquellos alrededor, o comienza a deshonrar, digamos, la paternidad espiritual, ellos mismos se exponen a que el padre en la carne o el padre en la fe le dé, digamos, una cosecha no tan agradable. Estamos aquí en esta noche. Entonces la honra, de conmigo, la honra prolonga días largos. La honra trae abundante vida. La honra nos hace ver la fidelidad del Señor, pero la deshonra causa entre nosotros destrucción y nos esclaviza a los intereses de otras personas y no a los intereses de uno. Hay un versículo que dice, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero ¿qué es deleitar en el Señor? Honrar al Señor, contemplar al Señor, contemplar su hermosura, contemplar la realidad y someternos a la obediencia de parte de Dios. Pero cuando un individuo se aleja de esos principios o de esos códigos, que me gustó la expresión que se dio el día del domingo en la mañana, cuando uno altera, digamos, el código de la honra, entonces uno mismo comienza a cosechar destrucción. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando los ángeles llegaron con Lot y con su esposa, le dijeron, salgan de este lugar. Y bueno, agarraron sus cosas, salió Lot, salió con su esposa y con todos, y los ángeles le dijeron, lo único que estamos pidiendo es que en el momento cuando la destrucción venga sobre esas dos ciudades, no vayan a voltear. Es lo único. Tan fácil es, ¿verdad?, escuchar una obediencia. Pero qué difícil es ponerlo en obra.
Usted sabe la historia, salieron ellos, llegó la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que hizo la esposa de Lot? Volteó, deshonró una orden, desobedeció una orden. ¿Y cuál fue su destino? ¿O cuál fue su recompensa? Convertirse en un pilar de sal. ¿Y qué función tiene un pilar de sal? Nada, sino da pavor, da temor a no llegar a ser como tal persona por no obedecer o por deshonrar los ángeles, los mensajeros que Dios había mandado para el rescate de Lot y su familia. Estamos aquí en esta noche. Entonces vemos que Cam representa a aquellos que hablan de las espaldas de sus padres. Habla de las espaldas de su autoridad. Habla mal de tal persona cuando tal líder o tal mentor, tal pastor no tiene conocimiento de. Pero cuando le llega ese informe o cuando le llega esa información, bueno, se va a tener que preparar porque no le va a esperar, digamos, una recompensa de ella, sino una recompensa que él mismo se va a arrepentir por toda la vida. Una cosa que por naturaleza entre aquellos que funcionan, digamos, en el ambiente pastoral, o una función entre el liderazgo, es que de una manera u otra, lo que se corre dentro de la congregación, o lo que se corre dentro de ciertas ovejas, de repente llega a los oídos del pastor, tarde o temprano. Y a veces uno no quiere buscar la información, uno no se mete, no es entremetido ahí buscando, ¿qué dijeron de mí? ¿Qué dijeron de ti? No, sino de repente esa información se filtra y llega a los oídos de las autoridades. Y ahora, si llega a los oídos de los hombres que Dios ha puesto en la tierra, obviamente va a llegar a los oídos del mero que está ahí arriba, ¿sí o no? Y el que está sentado ahí arriba no se va a quedar con los brazos cruzados, sino va a actuar de una manera que es adecuada, una manera conforme a los hechos de uno. Ustedes recordarán que dice Gálatas, todo lo que uno siembra, sea bien o sea mal, eso va a cosechar, ¿sí o no? La palabra lo dice, no lo digo yo, sino la Escritura nos enseña que cada acto, cada hecho que uno hace en esta tierra, al final del día va a tener su recompensa. Romanos también habla que el pago del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, si uno está pecando en este momento, obviamente no va a recibir su recompensa en ese momento, pero llegará el día que la deuda que acumuló por la concupiscencia, por los pecados, por los deleites de la vida, los placeres de la vida, tarde o temprano la tarifa de esa deuda va a llegar y te vas a preguntar, ¿cómo lo voy a pagar? Y el pecado, su pago es la muerte. En inglés dice que the wages of sin is death. Habla Romanos. Entonces, Cam en sí, ¿qué deuda le llegó? Por hablar mal de tu autoridad, por blasfemar, por no cubrirlo en la temporada que él más necesitaba de ti. Aquí te viene tu tarifa. Pero cuando le llegó, digamos, la recompensa a Sem y a Jafet, no era una deuda, sino era ¿cómo se llama? Era un galardón o galardones que estos hombres recibieron. Ahora, vemos cómo se dio estos acontecimientos con Cam, que era un pueblo maldecido, un pueblo que aún en los días postreros cometieron tantas abominaciones. Pero ¿de dónde llegó todo eso? Por los actos de Cam y la manera en cómo él deshonró a su cabeza, aquel que estaba al frente de él. Diga conmigo, fui llamado a ser cabeza y no ser cola. Sem y Jafet, ellos exhibieron, digamos, la recompensa de Dios de una manera linda. Pero Cam llegó a ser servidor de sus dos hermanos. Y fue llegado a ser reconocido, o su pueblo, su gente fue reconocido maldito ante los ojos del Señor.
por otro ejemplo, otra realidad que estamos viendo ahora en día, va conmigo a 1 Corintios capítulo 11. Aquí vemos otra deshonra o un tema muy controversial que se ve ahora en el cuerpo de Cristo. Porque ahora en día se habla mucho que la iglesia de Cristo se está modernizando, que hay que ir al ritmo del siglo que estamos viviendo, que hay que dejar la tradición, que hay que dejar las costumbres de antes. Y vemos una verdad muy interesante sobre lo que Pablo menciona, un decreto, un mandato de parte de Dios sobre lo que la mujer debe de hacer cuando ora o profetiza. Pero quiero regresar. Muchos dicen, no, pues pastor, la iglesia se está modernizando, hay que aplicar algunos conceptos, we need to revolutionize, hay que pues ser parte de lo que este siglo nos está ofreciendo. Pero en la Biblia yo veo que Cristo Jesús, el que fue ayer, el que es hoy y para siempre, nunca cambia. Diga conmigo, nunca cambia. Yo sé que el Creador nunca ha cambiado. El Creador sigue creando, pero el Creador no está alterando su creación, sino Él está expandiendo su creación. Y si Jesús, que es el mismo de ayer y hoy para siempre, no ha cambiado, ¿por qué entonces el cuerpo de Cristo está cambiando? Como que está esta noción o este pensamiento de que, bueno, si la iglesia de Cristo está cambiando, entonces el mundo espiritual también está cambiando equivocadamente. El mundo espiritual es el mundo espiritual. Dios lo estableció. Dios le dio ya sus aspectos que humanamente es muy difícil poder comprender la totalidad del mundo espiritual, pero el mundo espiritual es el mundo espiritual. Y cuando uno busca al Señor, cuando uno busca la llenura del Señor, hay un protocolo que en las cartas de Pablo nos pide a nosotros los hombres y a las mujeres que debemos de hacer. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Este es un tema que se está tocando, que se está manifestando, y es una deshonra conforme a la palabra. No porque lo digo yo, sino es una deshonra porque lo dice la palabra. Y si usted no me cree, lo vamos a leer en este momento. Dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ya conmigo, es Dios. Todo hombre, aquí está el mandato para el hombre. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, ¿qué dice la escritura? Deshonra su cabeza. Entonces tenemos que nosotros entender muy bien de que estando dentro de la presencia de Dios, no debemos de cubrirnos, ni debemos de ponernos un gorro, porque de tal manera es una falta de formalidad, un falto de respeto ante el santuario del Señor para el creyente. Pero el que no cree, el que entra aquí desconociendo todo, obviamente por falta de su ignorancia, Dios lo va a tolerar en ese momento. Pero cuando le llega el conocimiento, entonces hay un formato que debemos nosotros de imitar y poner en obra. Ahora, entonces, repito de nuevo, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero verso 5, vea esto. Pero toda mujer, ¿cuántas mujeres hay aquí en esta noche? Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora y profetiza, ¿qué dice la palabra? Deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Ahora, repito de nuevo, el tema ahora en día, en estos años, en el 2018, es que la iglesia está cambiando, que la iglesia se está modernizando, que la iglesia está dando otro giro. Pero yo veo en la palabra que Cristo Jesús hace 2000 años atrás es el mismo de hoy. Es el verbo que estuvo con el Padre desde el principio. Y el verbo no ha cambiado.
Si el creador no ha cambiado, ¿por qué la creación quiere cambiar? ¿Sí me hago entender? Si el creador nos inspira con estas escrituras a través del Espíritu Santo, y si Él no ha cambiado, o si nos dice a nosotros desde el comienzo de la iglesia primitiva que la mujer debe de cubrirse, ¿por qué se deshonra su cabeza? Están todos callados, ¿verdad? Pero les hablo, digamos, a aquellos que nos ven por las redes sociales, o alguien ahí que anda batallando, o que anda entrando en un debate si me debo de cubrir o no me debo de cubrir. Ahora, la Biblia no dice que la mujer debe estar cubierta los 24 horas o 7 días a la semana. No dice eso. Solo está diciendo que si va a orar o si va a profetizar, tengan entendido que debe de cubrirse. Ahora, ¿cuál es la causa? Por causa de los ángeles que están alrededor de nosotros. Verso 6, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Están conmigo en este día? Entonces tenemos nosotros que regresar a las escrituras, y tenemos que nosotros preguntarnos hoy en esta noche: ¿estoy leyendo esta escritura porque es el manual, la instrucción que el cielo nos ha mandado aquí a la tierra? ¿O lo estoy leyendo de una perspectiva cultural? ¿Cuál de las dos? El que lo lee de una perspectiva cultural, bueno, te vas a enriquecer en cómo el desarrollo del pueblo de Israel se dio, y etcétera. Pero entonces te vas a cerrar en sí a las profundidades que el Espíritu Santo quiere traer a tu atención, darte convicción. Entonces Pablo repite una vez más a los hombres: hombres, bueno, si ustedes van a orar, no se vayan a cubrir. Y a las mujeres, si ustedes van a orar o profetizar, cúbrense la cabeza. Pero ¿cuál es la noción ahora en día, más que todo con los millennials, las jovencitas ahora en día? A veces quiero dar el beneficio de la duda, pero a veces tengo la impresión que muchas jovencitas se cubren solo porque puede ser que los padres lo imponen, o puede ser de que como todos lo hacen, ellos lo tienen que hacer. Pero yo pregunto, ¿lo hacen por convicción? ¿Lo hacen porque el Espíritu Santo les ha dado testimonio lo que las escrituras dicen? ¿Sí me hago entender? Están muy callados todos en esta noche. Entonces, el no cubrirse es una deshonra para las mujeres, y el hombre cubrirse es una deshonra para él. ¿Y qué acabamos de decir hoy en esta noche? Que la deshonra causa impedimentos o trae impedimentos hacia nuestras vidas, pero la honra nos hace recibir larga vida, nos hace recibir la abundancia en Cristo, y nos hace entender que hay una estructura en la cual debemos nosotros alinearnos cuando se habla del cuerpo de Cristo. Ahora, yo tengo la convicción y la certeza que 1 Corintios capítulo 11 es una carta que tenemos de leer, pero hay muchos que ignoran este capítulo. Es como los judíos. Los judíos, ellos algunos llevan en sus libros los libros proféticos de Jeremías e Isaías, pero muchos de los judíos evitan leer Isaías 53 o 52, donde se habla de la semejanza de Cristo, que por sus llagas hemos sido curados, toda la semejanza de Cristo. Muchos tratan de evitar ese capítulo porque ahí ellos mismos se dan cuenta de que habla de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes saben que los judíos no creen en Él, creen que fue un profeta, fue un maestro, fue alguien que influyó positivamente, pero no creen que es el Hijo de Dios. Igual puedo decir con la cristiandad. Muchos creen en las cartas paulinas, leen de las enseñanzas paulinas, pero evitan este capítulo o tratan de esquivarlo porque piensan que, bueno, si yo pongo la enseñanza del velo, la iglesia se me va a disminuir. Y es un pensamiento muy falso, un pensamiento en el cual
No vemos en la escritura que se menciona de que si la mujer o si la congregación ponen en obra el velo, se le va a disminuir la iglesia. No se menciona nada de esos conceptos. ¿Están conmigo en esta noche? Otro ejemplo de la deshonra, lo que el apóstol tocó el día del domingo. Vaya conmigo en Números capítulo 12. Números capítulo 12 vemos cómo Aarón y Miriam de repente tuvieron su plática entre ellos. Y comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar falsamente de su hermano Moisés. Y entre ellos diciendo, pero ¿cómo es de que Séfora quizás no se dio cuenta? ¿Cómo es de que este Moisés se consiguió su cosita, su mujer? Y comenzaron a ponerse en la misma igualdad de ellos, de Moisés. A tal punto que cuando Dios escuchó la conversación, Números capítulo 12, verso 1, vamos a ver nomás del versículo 1. Esta historia narra o nos enseña esta realidad que se dio. Números 12, verso 1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita. Verso 2, y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? ¿Y qué dice lo siguiente? Y el Señor lo oyó. Aquí uno corre un gran riesgo, en la cual quizás tus mentores no te escuchan, o quizás aquel a quien estás mencionando fácilmente no está presente, pero el que sí está presente te está escuchando lo que estás tú diciendo. ¿Están aquí en esta noche? Yo recuerdo, ustedes recordarán que cuando nuestro padre tuvo la condición de la garganta, ¿sí se recordarán el año pasado que tuvo que tomar un tiempo de reposo? Y pues se corrió ahí entre, ¿saber quiénes? No, que lo que tiene el apóstol es cáncer. Y nunca fue cáncer, nunca se dio. Pero de repente ese comentario de quien le salió, no sé quién fue, no me interesa saber, pues de repente tuvo un diagnóstico muy, muy fuerte en los días postreros, donde el que habló o dio ese comentario, cuando se fue a revisar con los doctores, le dijeron que tuvo cáncer. Entonces hay que tener God forbid us being in that situation. Dios nos libre de nunca estar en una situación así. Pero el hablar tiene poder. El hablar tiene poder para bendecirnos o para maldecirnos. Si deshonramos al prójimo con esta boca, nosotros mismos lo que estamos declarando nos puede llegar a nuestras vidas. Pero si declaramos cosas positivas, si honramos a aquellos a quien debemos de honrar, Dios entonces nos va a honrar de una manera muy hermosa. Son principios del reino, es el código de la honra. Están muy callados todos en esta noche. Entonces Miriam y Aarón tuvieron su plática y comenzaron a ponerse a la misma igualdad de Moisés. A veces por naturaleza nos olvidamos a quien Dios llamó, ¿sí o no? A veces uno quiere tomar las riendas, uno quiere decir, no, el que va al frente, el que está ahí en la obra, lo está haciendo desordenadamente y uno comienza a dar sus propias conclusiones, etcétera. Pero espera, Dios no te llamó a ti, llamó a quien llamó, y Él va a rendir cuentas al que le llamó. Pero a veces uno en nuestra humanidad comenzamos a observar, a querer mandar un prejuicio, a criticar, y tratamos de influir eso a otros. ¿Y Dios qué está haciendo? Escuchando. ¿Qué conversaciones tuvimos ahorita en esos últimos 7 días? Espero que fueron buenas. Espero que fueron positivas. Espero que de tu boca salió virtudes y no maldiciones. Entonces Dios oyó. Y Dios dijo, ay Miriam, te voy a mandar una enseñanza, te voy a mandar nomás una advertencia. ¿Y qué fue lo que recibió Miriam? Lepra.
y por 7 días estuvo fuera del campamento, en la cual Dios la avergonzó públicamente, porque había deshonrado no a su hermano, porque a veces uno solo quiere ver las rajaduras de a quien Dios llamó. No, todos tenemos defectos y errores, pero a quien Dios llamó, Dios lo llamó, y punto. Deja que Dios sea el juez y no uno mismo. Sacó a Miriam y la avergonzó públicamente, y por 7 días se detuvo todo. El pueblo de Israel no pudieron avanzar, porque por esa sola persona se atrasó todos los avances de Dios, hasta que Miriam se le quitó la lepra y fue de nuevo integrada al campamento, es que comenzaron a avanzar. Qué importante es la integración de todos y la honra entre todos nosotros. ¿Qué pasó con Acán? ¿Se recuerdan la historia de Acán en el libro de Josué? Van y atacan a la ciudad de Ai, y de repente Acán se da cuenta que hay unos tesoros ahí que era considerado anatema, una maldición de parte de Dios, y le entró la codicia, se llevó los tesoros, los objetos, se lo lleva a su tienda, y por causa de la deshonra de ese hombre, cientos de soldados que estaban con Josué perdieron su vida. Qué severo o qué delicadez hay cuando uno comienza a desobedecer o a deshonrar los decretos de Dios. Ustedes recordarán otro ejemplo. Ustedes leen la Biblia, todo aquí lo leemos. Cuando Dios le pidió cuentas, o el Espíritu Santo le pidió cuentas a Ananías y ¿quién? Zafira. Y cuando llegaron con los apóstoles, con el apóstol Pedro, creo, y no entregó en sí la cantidad que ellos se comprometieron en darle al Espíritu Santo, en menos de unos segundos quedaron muertos. Y entre la comunidad, ¿qué se levantó en ese momento? Reverencia, temor, pavor. Cuando llegaron los jóvenes a recoger el cadáver, los cuerpos. Bueno, primero la esposa, después 1 hora y media después llegó la esposa. Pero cuando llegaron ellos y dijeron, no, con Dios no se juega. Ya conmigo, con Dios no se juega. Me conviene honrar al Señor. Me conviene honrar a aquellos que Dios pone a mi alrededor. Me conviene honrar las circunstancias alrededor de mí, aún las circunstancias económicas. Nosotros tenemos el poder. La generosidad es un poder, ya conmigo, es una virtud, es un poder. Cuando uno honra al Señor con sus bienes, ¿qué es lo que provoca? Que las ventanas de los cielos estén a su favor y que la provisión venga a su favor. Pero el que no honra al Señor económicamente, ¿qué está haciendo? Se está cerrando las puertas. ¿Sí me hago entender? Sí, somos salvos. Tenemos la sangre de Cristo. Amén. Pero cuando llegue el tiempo de rendir cuentas o recibir nuestra recompensa, y si uno se queja por lo poco que recibió, no le vas a echar la culpa al Señor ni a los que estén a tu alrededor, sino uno mismo será responsable de lo que pudo exhibir en el tiempo que estuvo en esta tierra. ¿Están conmigo en este día? Entonces vemos cómo le sucedió la situación con Miriam. Ahora, igual, veamos rápidamente otro perfil. Absalón. Va conmigo, Segunda de Samuel capítulo 15. Vemos nosotros una deshonra que se dio con uno de los hijos del rey David, que era considerado a nuestros ojos un golpe de estado. Y vamos a ver algunos acontecimientos que este hombre hizo que le llevó a la destrucción de su vida. Y la destrucción era un acontecimiento tan desagradable que le llegó a Absalón. Usted sabrá la historia. Pero vea lo que dice lo siguiente. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 5. Aquí habla de la conspiración que se levantó en Israel.
dirigido por Absalón. Verso 5 dice: y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. En este capítulo habla de que Absalón estaba llegando a la gente y les decía: mira, el rey David y los líderes alrededor no te van a hacer caso, pero aquí estoy yo. Yo sí te voy a atender. Yo sí te voy a dar lo que estás pidiendo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Absalón? Ganándose el favor de la gente, del pueblo. Decía: no, es, por ejemplo, es como decir: el pastor no te va a atender, está muy ocupado. Los líderes, los copastores, los ancianos están muy ocupados, pero yo sí te voy a atender. ¿Qué es lo que necesitas? Y poco a poco comenzó a ganarse el favor de la gente. Pero una característica de aquellos que comienzan a levantar una conspiración o una deshonra es esta. ¿Usted por qué piensa? ¿Cuál será el motivo por la cual Absalón exhibió esa característica? Como en él había un vacío de identidad y había tanta inseguridad, él dijo: bueno, por lo menos ganándome la confianza del pueblo y la gente, eso me va a animar a poder sacar a mi padre del trono. Entonces, la gente que levanta conspiraciones o que manifiestan estas deshonras es porque dentro de ellos hay un vacío, una necesidad. Y como ellos han decidido a violar los principios de Dios, ellos entonces quieren llenar ese vacío con el corazón de la gente. Igual con Saúl. Cuando las mujeres le cantaban a Saúl, a David, usted sabrá la historia. ¿Qué estaban declarando las mujeres? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces, cuando Saúl escuchó eso, dijo: esperen, yo soy el rey. Falta de inseguridad. Veo un vacío dentro de él. Entonces, veamos lo que pasó en esta historia rápidamente. Según Samuel capítulo 15 verso 6 dice lo siguiente: de esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó, ¿qué dice lo siguiente? El corazón de los hombres de Israel. Verso 10 o verso 9. Y el rey le dijo: vete en paz. Y se levantó y fue a Hebrón. Verso 10. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel diciendo: tan pronto oigáis el sonido de la trompeta, entonces diráis: Absalón es el rey en Hebrón. Verso 12. Y Absalón envió por todos lados consejeros del mismo redil de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios. Y la conspiración, de conmigo, conspiración, se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Quiero detenerme en este sentido, en este punto. No corramos el riesgo de ir en contra de lo que Dios ha establecido. No corramos el riesgo de tratar de cambiar las cosas o tratar de traer deshonra a nuestras vidas, porque si no nos vamos a quitar la vida espiritualmente hablando. ¿Y cuál fue la recompensa de este hombre? Vaya conmigo a capítulo 18. De repente están en guerra y Absalón está montado en un mulo, y vea lo que dice lo siguiente, segunda de Samuel capítulo 18 verso 9. Aquí vemos ya el resultado, el destino, la recompensa por la deshonra que él trajo a su padre David. Y Absalón se encontró con los siervos de David, y Absalón iba montado en su mulo, y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina, y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina,
y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Y verso 14 y 15, vea lo que sucede después. Verso 14, respondió Joab el comandante: no malgastaré mi tiempo aquí contigo, y tomaré 3 dardos en la mano. Los clavó en el corazón de Absalón mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. ¿Qué le llegó al hijo de David? Muerte. ¿Qué nos trae la deshonra? Muerte, destrucción. No nos conviene a nosotros ir en contra de lo que Dios ha establecido, sino al contrario, nos conviene alinearnos, orar por el ministerio, orar por la congregación, orar por aquellos que están tratando de expandir las estacas de esta casa, orar por la familia pastoral, orar por el liderazgo, orar por todo el equipo de logística para que el Señor sea agradado y que nuestra oración sea algo de delicia en los oídos del Señor. Y que la honra en la cual le estemos dando también llegue a nosotros, llegue más a esta casa. Usted recordará rápidamente también Coré, cuando Moisés estaba llevando al pueblo con el desierto, hubo otro golpe de estado. Coré se levantó, que era como considerado el director de alabanza de los levitas, de todos ellos. Ustedes recordarán que los levitas eran por herencia para el Señor, eran, digamos, llevaban un prestigio exclusivo, llevaban un privilegio que solo ellos podían llevar los utensilios, las cosas del arca, algo muy hermoso. Pero de repente también el director de alabanza se levanta contra él y le dice a Moisés: mira, no estamos contentos lo que estás haciendo, vamos a levantar un incienso, un altar, y vamos a esperar y ver si Dios está a tu favor o a mi favor. Llegó el Señor, ¿y qué sucedió después? Se enfocó a Moisés, ignoró a Coré y a todos aquellos que levantaron una conspiración contra el siervo del Señor. Y de repente el Señor le dice: Coré, o le habla a la tierra: tierra, habla tu boquita, te vas a tragar a todos estos desagradecidos que se han levantado contra el siervo Moisés. La tierra abrió su boca, quizás hubo un temblor y se tragó a todos ellos. ¿Cuántos hoy en la mañana sintieron el temblor en la mañana? Pues una advertencia que tenemos que alinearnos, tenemos que una vez más estar firme a la causa de Cristo Jesús. Ahora, perdón por la redundancia, pero al final la deshonra, diga conmigo, la deshonra trae destrucción, trae muerte. Uno anula las bendiciones, uno evita de no recibir la vida abundante en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la honra? Ve esto, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Aquí se habla de la historia cuando le llega el manto a Eliseo. Y cuando recibe el manto de Eliseo de parte de Elías, Elías se despide de sus padres. Y dice la historia de que de Primera de Reyes, capítulo 19, hasta Segunda de Reyes, capítulo 2 o 3 por ahí, Eliseo, diga conmigo, Eliseo le sirvió a Elías por 10 años. Lo honró por 10 años. Fue fiel por 10 años. Diga conmigo, 10 años es mucho tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que el Señor nos diera otros 10 años más? O que nos reduce otros 10 años para menos más joven. Creo que todos. Pero 10 años, escuchen bien, 10 años Eliseo le sirvió los intereses, no de él mismo, sino de su mentor, del profeta que en ese tiempo tenía el poder de cerrar los cielos si él deseaba. Y todo, 10 años. Diga conmigo, suena fácil, pero estando en esa posición, mis respetos. 10 años en la cual
tuvo que arrancar sus propios intereses. 10 años que sirvió a los intereses de Elías. ¿Y cuál fue su recompensa? Usted sabe la historia. Cuando el día de la partida de Elías llegó, Eliseo dijo: este es el día más importante de mi vida. Yo no voy a permitir que nadie ni que los hijos de los profetas me desanimen. Yo voy a ver ese acontecimiento darse y yo voy a recibir esa doble porción que me corresponde. Muchos queremos la doble porción, ¿sí o no? Pero muchos carecen de que para recibir la doble porción se necesita que honrar a aquellos que Dios ha puesto en tu vida. Esa es la clave. Muchos quieren hacer milagros, que no digo que no pueden hacerlo, lo pueden hacer y está bien, pero todo tiene un precio. Queremos ya ejercer los 5 ministerios de una vez, ya queremos digamos, caminar sobre las aguas, pero ¿cómo nos cuesta obedecer un mandato por un coordinador que te dice? Qué difícil, ¿verdad? 10 años es el precio que tuvo que pagar este hombre. 10 años. Después le llegó la doble unción. Termino ya con esto, otro punto. Josué, vaya conmigo Josué. Josué, capítulo 1, vea cómo comienza este libro. Impresionante. Ustedes ya saben que Josué era el sucesor de Moisés, ¿sí o no? Era quien Dios llamó para darle seguimiento y hacer que el pueblo de Israel cruzara en el Jordán. Pero vea cómo comienza este libro, es interesante. Capítulo 1, verso 1. Espero que no les cueste encontrarlo. Dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Vea el título que ya llevaba Moisés. El siervo que Dios levantó en esa época. Ahora dice: Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué. Vea el reconocimiento que le da a Josué después de la muerte de Moisés. Hijo de Nun. ¿Y cuál es el otro título? Ayudante de Moisés. Me gustó algo muy interesante. ¿Ustedes sabían que ser un segundo también trae muchos avances para el reino de Dios? Ser un buen segundo te hace llevar la congregación o el pueblo a otro nivel mayor que no hemos visto todavía. Yo siempre he dicho, llevo años yo diciendo esto y jamás me voy a cansar de decirlo. Prefiero ser un buen segundo o buen tercero que un peor uno. Prefiero ser un buen segundo y no un primero que la puede regar. Si mi función es estar al servicio de mi Padre en la carne y espiritual, y esa es mi función, de estar a su servicio, yo contento, feliz. Porque cuando Josué tomó las riendas, él reconoció que el que comenzó todo eso fue el siervo a quien Dios llamó por cabeza, Moisés. Pero Josué mantuvo esa humildad, mantuvo esa honra, ese reconocimiento, y después Dios lo comenzó a exaltar. Pero él no se estaba exaltando él mismo, sino dijo: bueno, Señor, ya tu siervo no está, pero si tú quieres que yo lleve al pueblo a cruzar el Jordán, amén, heme aquí. Prefiero ser un buen segundo que un mal primero. Y es la mentalidad que tenemos que llevar nosotros. Porque ahora en día, no sé si es algo cultural, no sé si es entre el pueblo latino, o esto se ve también con los anglosajones, con los asiáticos, con los afroamericanos. Yo no sé, pero como que ahora en día ya todos buscan la misma igualdad. Ya todos quieren ser un primero, ya todos ya no quieren honrar a aquellos que les engendró en la fe.
y buscan la misma igualdad o quieren superarse más para ver a los demás inferiores y que ellos tengan la superioridad o que tengan la sensación de superiority. ¿Están conmigo en esta noche? Pero Josué una vez más dice, Josué hijo de Nun, no dice el siervo ahora en día, el que ha tomado las riendas, sino dice Josué, ayudante de Moisés. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué? No olvides de tus raíces, de donde yo te formé. Porque cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, en esa nube de gloria, recibiendo las instrucciones de parte de Dios, ¿dónde estaba Josué? En la tienda, atento a la llegada de Moisés. Alguien fiel, alguien al grano con Moisés. Y nunca estaba pensando de buscar la misma igualdad, sino al contrario, él entendió que la causa, el propósito de Dios va más elevada lo que uno puede pensar. Yo siempre he dicho, somos necesarios, pero tampoco somos indispensables. Dios te necesita, pero si te comienza a subirte en la cabeza el orgullo, la altivez, o si comienzas a creerte más de lo que no somos, para abajo vas. Para abajo vas. Lo vemos en la Biblia que dijo Jesús a sus discípulos: yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. ¿Qué pasó con Luzbel? Quería la misma igualdad de Dios. Era un querubín hermoso. Era un ser, como dice Ezequiel, perfecto. Fue el sello de la perfección, dice Ezequiel. Pero se le siguió la cabeza. Y Dios dijo: para abajo te vas. Y se llevó una tercera parte de los ángeles por la deshonra que él cometió. Entonces, el que deshonra a aquellos que Dios ha puesto al frente de ti, perdón por la expresión que voy a decir, pero estás manifestando características de Luzbel, de Satanás, que Dios lo reprenda. No deshonremos a nuestros hermanos. No deshonres esta casa paterna donde Dios te llamó. Honra a tu prójimo. Honra a tus líderes. Honra a tu pastor. Honra aún, digamos, al maestro que está en los discipulados los días lunes. Honralo, porque tú serás también honrado de parte de Dios. El chiste de todo esto es: si yo honro al más pequeño, eso se va a reflejar también a mí. It's a win-win scenario, si lo puedo decir de esa manera. Aquí todos nos beneficiamos en crecer juntos, juntamente con el prado del Señor. Entonces ya termino diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Y le dice el ayudante: ahora levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar, ve la recompensa de los segundos. ¿Están listos? Vean la recompensa, verso 3. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies os he dado, tal como dije a Moisés. Verso 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, vea esto, entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Un buen segundo se beneficia de los beneficios de la prosperidad y también del éxito que Dios te manda en los días venideros. Amén. Póngase de pie en esta noche. Ya terminé de predicar, de enseñar, pero que esto nos quede en nuestro corazón. La honra prolonga nuestros días,
trae galardones de parte de Dios y nos da no cualquier tipo de vida, sino una buena vida en Cristo. Pero la deshonra, destrucción, calamidad, confusión. Padre Dios, gracias por esta noche. Gracias por este día, Señor. Por esta casa que tú nos has traído en estos tiempos. Señor, que tu gloria cada día, cada momento llegue a aumentarse en nuestras vidas. Gracias por las familias aquí que han tomado el tiempo, el esfuerzo de llegar, que han venido para honrarte más en estos días. Recompensa cada detalle que ellos han hecho para ti. Recompensa, Señor, el labor que ellos te han dado, Señor. Que podamos ser un pueblo honroso, un pueblo que pueda exhibir la formalidad espiritual que tú buscas de nosotros. Que podamos entender, Señor, que aunque los hombres cambian, aunque la cultura de este tiempo ha cambiado, tú jamás has cambiado, Señor. Tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y para siempre. Y queremos nosotros alinearnos a la buena y sana doctrina tuya, lo que tu palabra dice. Queremos ser hombres y mujeres fieles a toda causa, y que al final del día tu nombre sea exaltado en alto. Así como usted está, puede levantar su diestra en alto y agradecer al Señor de que estamos aquí por su misericordia, por su gracia, y que Él todavía cree en nosotros, y que podamos nosotros honrarlo a Él y también a nuestras autoridades aquí en esta tierra. Padre, gracias por esta noche. Gracias por esta congregación. Gracias por todos aquellos que nos ven por los medios de comunicación. Padre, que podamos someternos a tu perfecta voluntad. Que podamos someternos a los principios de tu reino. Que podamos, Señor, acudir a los intereses del reino tuyo y entender y saber y reconocer que las añadiduras entonces vendrán a nuestras vidas. Pero tú vienes primero. Tú vienes sobre todas las cosas, Señor. Queremos honrarte con nuestros seres queridos. Queremos mostrar la piedad con aquellos alrededor, Jesucristo. Y queremos seguir bendiciendo tu santo nombre. Esta semana declaramos, Señor, que será una semana en la cual el pacto que tú le has dado a nuestro Padre en la fe, de paz y de prosperidad, será tangible, se manifestará aún más en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el hogar, con nuestros hijos. Se manifestará en nuestra salud, porque por tus llagas somos sanados, hemos sido curados, Padre. Y accedemos a esa verdad porque sabemos que no a cualquier persona estamos honrando a ti, que eres considerado el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti te damos homenaje, a ti atribuimos la gloria en esta noche, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, porque en medio de nuestras circunstancias, sean bien o sean mal, tú estás en medio de todas las cosas. Y tu nombre será glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos despedimos con una canción en este día.